Bienvenidos al stand de la Unión Europea. Ahora es el turno de la República Checa, Chequia, le dicen en... Aunque a algunos no les gusta Chequia, pero está aceptado. Está aceptado, ¿no? Filip, ¿cómo lo llamamos? Sí, los dos. Chequia, República Checa, ¿es indistinto? Es indistinto. La República Checa debería usarse como en la forma más oficial, digamos. Chequia más en la Coloquial. Pero las dos formas son aceptadas. Ok. Vamos a tener una clase por parte de la profesora Ana Yankú, que ya nos deleitó el año pasado. No es una clase, es una presentación. Una presentación. Si no me pones en, ¿cómo se llama? En obligación de poner notas, tomar... Pero bueno, es una presentación de Bosena Nemcová, ¿está bien pronunciado? Niemcová, que es la madre de las letras checas. Nos va a hacer la introducción Filip Kanda, de la Embajada de la República Checa aquí en la Argentina, y luego la profesora Ana Yankú va a dar la clase. Así que bueno. Y Alfredo también, Alfredo, que lo agregamos después, que llega, va a colaborar también Alfredo, profesor licenciado. Alfredo Torrada, profesor de literatura. Bueno, Alfredo Torrada, profesor de literatura en general, no literatura checa. No, el título académico, profesor en letras, pero me especializo en literatura checa. Especializado en literatura checa, así que un lujo para todos. Así que bueno, gracias Filip, te cedo la palabra como representante diplomático aquí en la Argentina de la República Checa. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras, y muchas gracias por concedernos aquí el espacio dentro del stand de la Unión Europea para esta presentación de mi colega Ana Yankú, profesora de literatura, que escogió el tema... De literatura no, soy traductora, profesora de traducción. De traducción, pero conocedora muy profunda de literatura checa y de la cultura checa también. Yo soy jefe de misión adjunto de la Embajada de la República Checa, o sea, no soy profesor, no soy especialista en literatura. Nosotros presentamos la cultura, la tradición y las costumbres checas por parte de la Embajada, obviamente. Por eso no voy a extenderme mucho sobre los detalles. Tal vez más tarde les pueda dar más contexto histórico sobre la literatura, las obras de Bosena Niemcová, pero primero que todo voy a pedirle a Ana para que comience con la presentación. Hola, ¿me escuchan? Uy, estoy cerca del... ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias por venir, bienvenidos. Y Filip es muy humilde porque él tiene un título en historia, o sea que sabe. Yo le pedí por favor que venga para que nos dé el contexto histórico, porque si no, no se entendería por qué es la madre de las letras checas. Pero bueno, tenemos que empezar por algún lado. A ver. ¿Ahí está bien? Está parado. Cuando me saco la computadora es la cosa. Entonces, Bosena Niemcová, madre de las letras checas, nació en Viena el 4 de febrero de 1820, o sea, más de 200 años, 206 años, y falleció en Praga en un edificio que se llamaba Dum o Tri Lip, que quiere decir sobre los tres tilos, así se llamaba. Hoy en día, si ustedes van a Praga, hay una placa conmemorativa en el lugar donde estaba esa casa, en una de las calles principales en Nové Miesto, en Napchikopie 854-14 de Nové Miesto. Y falleció el 21 de enero de 1862. Primer punto. Si nació en Viena, ¿por qué la consideramos checa? Porque nosotros consideramos el ius sanguinis, o sea, el derecho de sangre. En el momento en que ella nació, era el Imperio Austrohúngaro. Entonces, no había checos, eslovacos ni austríacos, era un goulash, como decimos nosotros.
pero ella nació, su padre era el cochero, el señor Uncle, de una princesa austríaca, y su madre era la lavandera. Pero los dos eran checos, pero nació en Viena porque estaban acompañando a ¿cómo se decía en aquella época? No era su dueña, pero era su amo, o sea, la persona para la que reportaban, y cerca de la esclavitud. Pero bueno, así eran las cosas. Esta es Božena Němcová en una pintura de Hellig, un pintor de la época, que la hizo en 1845. Ella nació en 1820, así que tendría 25 años. Era muy bonita, por lo menos para la época, para los códigos de belleza de la época, la consideraban muy bonita. Hay fotos y pinturas posteriores que por ahí con las referencias de hoy no nos parecería tan, pero bueno, en su momento era considerada una belleza. Y este cuadro, pintado por Hellig, fue reproducido muchísimas veces en daguerrotipos, en reproducciones, pero esta es la foto original. El mismo pintor, Hellig, hizo en 1848, 3 años después, otro cuadro, pero dicen que el más lindo, el que la representa mejor, es este. Yo les decía que nació en 1820 y que al día de hoy serían 206 años, porque fíjense lo que ella expresó el 17 de diciembre de 1851. Falleció en 1858, les dije, ¿no? A los 42 años, falleció muy joven. Si tuviera que elegir, desearía volver a nacer dentro de 200 años, o incluso más tarde, pues no sé si para entonces existirá un mundo en el que quiera vivir con placer. Para la época era una rebelde, digamos, desde lo familiar, desde lo femenino, desde las letras, ¿no? Pero bueno, que hace 206 años una mujer diga esto, realmente era transgresora. Y ahora vamos a hacer algunos pasos para ubicarnos cuando ella nace y en qué contexto ella empieza a escribir lo que nosotros llamamos el Renacimiento Nacional Checo. Dice, para las tierras checas, el desarrollo de finales del siglo XVIII y principio del XIX fue muy significativo. Se produjo un renacimiento nacional. Ante todo, quiero diferenciarnos de lo que es el renacimiento en el periodo artístico, o sea, de las artes, sino es el renacimiento nacional porque estábamos perdiendo la lengua y las costumbres, todo, porque justamente estábamos sometidos. Cuando digo estábamos, no estaba en aquella época, tengo mis años, pero no tantos. Dice, no fue exclusivo de los territorios que luego se convertirían en Checoslovaquia, sino que muchas naciones europeas también lo experimentaron. Estuvo relacionado con los rápidos cambios sociales provocados por la Revolución Industrial, la Ilustración, el liberalismo, etc. Al final de este renacimiento nacional, muchas naciones deseaban un Estado independiente. Y de esto trata lo que por ahí se conoce en historia como la Revolución del 48, no de 1948, sino de 1848. El Renacimiento Nacional Checo tuvo sus propias características. La independencia había sido olvidada hace tiempo. O sea, 200 años con los Habsburgo era mucho tiempo, donde se avergonzaban o los hacían avergonzar de hablar checo y de su origen checo. O sea, estaba su identidad realmente corroída. El país servía los intereses de los Habsburgo. En el imperio germanizado era necesario despertar primero el interés por la lengua y la historia.
Esto se hizo con un sesgo romántico y quizás por eso fue posible reintroducir la lengua checa entre las clases cultas y la administración pública. Cuando digo un sesgo romántico, me refiero a manuscritos, o sea, fue todo un trabajo, como nosotros decimos, a pulmón, por un grupo de gente que se les dio en llamar los patriotas, o sea, había movimientos patrióticos que empezaban desde la, no de la superficie, como, ayúdame Alfredo, como cuando no es un movimiento superficial, sino subterráneo. No, sí, popular, propio de la gente. Pero era, el movimiento empieza en la inteligencia, lo que se da, o sea, en los grupos más cultos, pero románticos, que decían recuperar la lengua cuando ya estaba perdida. O sea, fue una cosa muy importante para los checos. La segunda tarea, o sea, primero era recuperar la lengua. La segunda tarea fue integrar el movimiento checo en el marco europeo de esa época, lo que propició la creación de instituciones, por ejemplo, el Museo Patriótico y la difusión del paneslavismo. Acá quiero hacer una aclaración. Dice, los paneslavistas veían el futuro en la unificación de los eslavos bajo el patrocinio ruso. Hoy en día esto no resistiría análisis, pero bueno, era un movimiento romántico. No había que confrontar contra otro imperio. Tal cual. Aprendieron, aporte lo que quieran. Aprendieron el idioma de los demás, se familiarizaron con sus cuentos, poemas y canciones. Esto va a tener mucha importancia porque vamos a ver que los cuentos de Niemcová, que ella recolecta genuinamente, están en algunos casos, no sé si contaminados es la palabra, pero que tienen algunas esencias en común con Andersen, con los hermanos Grimm, con todos los autores que en realidad la función a lo que se dedicaron mucho tiempo fue a recopilar, que tanto por el parlante. También junto a Jaromír Erben, que en realidad destinaron mucho tiempo a recopilar y a recorrer las zonas rurales y a recuperar todos esos cuentos de tradición oral, y lo mismo Andersen, los hermanos Grimm, que bueno, después se convirtieron en los cuentos que hoy, que eran cuentos folclóricos y que hoy por ahí han quedado destinados a la literatura infantil, el Patito Feo, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Cenicienta, todos estos textos que en realidad no estaban destinados a un público infantil, pero que bueno, luego con la llegada de la ciencia, el raciocinio, el positivismo, y la imposición del realismo, empiezan a ser marginados a ese único universo en que todavía se le permite la fantasía. Entonces había mucho de la tradición oral y de un saber propio en los cuentos que tenía más que ver con lo que estaba debajo de la fábula, de las historias, que también se repetían mucho por eso, porque recorrían de forma oral toda la zona de Europa, sobre todo el centro de Europa. Entonces hacen un gran trabajo de recopilación para rescatar esa lengua que había sobrevivido sobre todo en las zonas rurales. Esos puntos en común con otros pueblos que estaban en la misma situación. Fíjense que los movimientos así grandes no se hacen ni de un día para otro, ni por los pueblos aislados. O sea, hay como una... ¿Vieron cuando en un país ocurre algo hoy en día y de repente en el país vecino ocurre algo también así? Porque se van como multiplicando. Bueno, esto ocurrió también así. El paneslavismo se vio reflejado en la música. Tenemos, por ejemplo, a Leoš Janáček, exquisito compositor checo de la zona de Moravia, que él en su época adhería al paneslavismo. Entonces, en República Checa, aún hoy en día, algunos músicos reconocidos toman con cierto sesgo a Janáček porque dicen es prorruso.
no es prorruso. O sea, si uno no encuentra el contexto histórico, es difícil. En ese momento donde necesitaban volver a asomar la cabeza al mundo, se fijaban en lo que hacían los demás, ¿no es cierto? Bueno, en este mundo, en esta ensalada, nace Boyena Nemtsova. Era un hervidero de hacer cosas nuevas, traer ideas, algunas más buenas, otras no tanto, pero bueno, esa es la... Y figuras, o sea, si bien hoy tratamos de Boyena Nemtsova, no fue la única. Karel Jaromír Erben y Boyena Nemtsova fueron quizás, no sé si decir las más destacadas, no me animaría, pero las más conocidas, los más populares. Pero tenemos nombres muy importantes como Josef Dobrovsky, Josef Jungmann como filólogos, František Palacký, historiador y considerado padre de la nación, tiene una obra que representa la identidad nacional, Historia del pueblo checo en Bohemia y Moravia. De hecho, la universidad en Olomouc se llama František Palacký en su honor. Y tenemos escritores como Boyena Nemtsova, Karel Hynek Mácha, que es muy conocido por su poema Mai, justamente por el 1 de mayo, ahora cercano. Jan Kolar, poeta y pensador eslavo. Fíjense que ya no dice checo, dice eslavo. O sea, el eslavismo por un lado y el paneslavismo. Esto estaba muy en boga en ese momento. Pero le voy a pedir a Philippe que por lo menos nos diga, nos dé un pantallazo de lo histórico, o sea, cómo estaba la parte histórica de las tierras checas y moravas en aquella época. Bien, gracias Ana. Yo quisiera agregar también, para que mientras tanto descanses y tomes un poco de aire, también una curiosidad sobre lo que me llama la atención, el panslavismo, que hablaste de que eran algunas ideas románticas y que era la idea de unir a los eslavos bajo, digamos, la ideología o la dirección de los rusos. Había otro personaje de la época que era Karel Havlíček-Borovský, quien también se oponía mucho a los austríacos, también era un rebelde, un escritor, periodista, y él también en su principio también se rodeaba de la idea del panslavismo. Y hay una frase muy... no sé si es por teléfono o... y una frase que se repite en estos días también, que dijo Karel Havlíček-Borovský: partí para Rusia como eslavo y regresé como checo, ¿no? Eso porque es un país lleno de pobreza, desesperación, fracasos y trago, y muchas obras literarias sobre pobreza, fracasos y trago. Eso también se repite hoy día, especialmente con los eventos bélicos, la agresión brutal de Rusia contra Ucrania, y nosotros con los rusos, que siempre tuvimos unas experiencias muy negativas en el siglo XX. Así que cuando se habla que los rusos siguen siempre los mismos, y eso que se también ahora proyecta en Ucrania, ya tenía sus raíces también en esa época del siglo XIX. Pero lo que me pidió Ana también, darle más contexto, digamos, histórico sobre el renacimiento checo nacional, porque se habla renacimiento porque si algo renace tenía que haber nacido antes, ¿no? Es algo que nació antes para después renacer, ¿no? O sea que, ¿cuándo realmente nace el pueblo checo? ¿Cuándo nace el pueblo checo? ¿Alguien sabe más o menos cuándo nace el pueblo checo? Porque se habla que la República Checa fue fundada en el año 1993, después de separarse de Eslovaquia, que Checoslovaquia fue fundada en el año 1918, que es nuestra fiesta nacional, el 28 de octubre. 1918, la fundación de Checoslovaquia, pero eso no quiere decir que somos un país de apenas 100 años. O sea, país como república sí, pero como la etnia, la nación... ¿Siglo VI?
los checos más o menos siglo VI, digamos cuando fue el movimiento de las naciones eslavas que se desplazaban desde el oriente hacia la Europa central. Eran los pueblos eslavos de lo que hoy son los checos, eslovacos, polacos, serbios, croatas, ucranianos también y en parte rusos. Se fueron distribuyendo estas naciones, estas etnias, y los checos ya muy pronto formaron su estado medieval. O sea, el primer estado medieval fue durante el rey Wenceslao, que hoy día es el San Wenceslao, el patrón de los checos en el siglo X. Él fundó las bases del Estado checo medieval en el siglo X. Fue asesinado por su propio hermano Boleslav en una disputa por poder, pero más tarde se volvió como un santo de los checos, muy celebrado, muy recordado. Es el día 28 de septiembre que recordamos el día de San Wenceslao. Y aquí, como casi todo es San Martín y Belgrano, nosotros tenemos San Wenceslao en todas partes. La plaza San Wenceslao en Praga es la más céntrica después de la Plaza de la Ciudad Vieja. Y me permito, o sea, ya que nos fuimos varios siglos para atrás, a ver, no sé por qué hace. Es conmigo la cosa, a vos no te hace el problema, parece que el micrófono no me quiere. De las leyendas, pero que las leyendas siempre, los que me escuchan en la radio, siempre que les digo, las leyendas tienen un fondo de realidad. La historia de los hermanos Czech y Lech, ¿no? Que dice en la montaña Rip, que dice que vinieron con su pueblo hasta la montaña. En su momento eran dos hermanos que iban a fundar, no se pusieron de acuerdo, los dos eslavos se pelearon. Entonces Czech fundó Chequia o República Checa, eran los grupos así, y Lech, enojado, se fue ¿a dónde? A Polonia. Vieron que en Polonia el nombre Lech es muy común. Quizás se acuerdan de Lech Walesa, digamos, defensor de los derechos humanos allí. Bueno, por eso a los polacos los consideramos hermanos, ¿no? Siempre hay hermanos que se pelean. ¿Por qué será? Bueno, volviendo al tema de San Wenceslao y el reino checo tuvo su gran poder en la época medieval, culminando en el siglo XIV con el rey Carlos IV. Han estado en Praga muchos de ustedes. Supongo el puente de Carlos, lo conocen, es el puente que fundó el rey Carlos IV en el siglo XIV. Él fundó también la Universidad Carolina de Praga, la más antigua de la Europa Central. Fundó la Catedral de San Vito, que es la base del castillo, el centro de poder de los checos. O sea que fue en el siglo XIV cuando los checos tenían un imperio bastante poderoso. El rey Carlos IV fue rey checo y emperador romano. El territorio checo llegaba hasta el mar Báltico en el norte y hasta el mar Adriático en el sur. O sea, era bastante poderoso y extenso. Y bueno, ¿por qué se perdió todo esto? Después habían guerras religiosas en el siglo XV y XVI que fueron debilitando al Estado y a la nación, digamos, y se aprovecharon los Habsburgos, el imperio vecino, para dominar en gran parte al territorio checo. Y después de la guerra de los 30 años, del principio del siglo XVII, fue que prácticamente el imperio Habsburgo se fortaleció más y se convirtió en el imperio austrohúngaro, que prácticamente dominaba todas las tierras de lo que hoy es Chequia, Eslovaquia, Hungría, Austria, parte de Eslovenia, Croacia, parte de Rumanía, también parte de Ucrania, Polonia. Era el imperio austrohúngaro. Y en esa época fue que Ana estaba hablando del siglo XIX, que en esa época ya llevamos 2 siglos bajo el imperio austrohúngaro, cuando la lengua oficial era alemán. El checo se hablaba solo en las casas, era una lengua no oficial, digamos, y se fue perdiendo toda la riqueza histórica, cultural, literaria, y por eso ese movimiento del que habló Ana, el movimiento del renacimiento nacional de la cultura, raíces y literatura, las letras checas.
O sea que con eso voy a devolver la palabra a Ana para que, Bueno, por gracias favor... Estamos con el tema de acople. Gracias, Filip. Bueno. Božena Němcová fue una de las más importantes novelistas checas del comienzo del realismo, aunque novelista también es muy famosa por sus cuentos, por la recolección de cuentos que hablaba Alfredo. Su madre, María Magdalena Teresa Novotná, su padre, Johann Pankl, ven que no decía Jan, que sería Johann en checo, sino estaba anotado en alemán, Johann Pankl. Su esposo, Josef Niemetz, y sus hijos, tuvo 4 hijos con el señor Niemetz, Hinek, Teodora, Karel y Jaroslav. En cuanto a su vida, su nombre real fue Bárbara Novotná Panklova. ¿Por qué? Ubíquense 206 años antes. El señor Pankl y la señorita Novotná se ve que estaban familiarizados, pero por su trabajo trabajaban para el mismo amo o ama, pero no había mucho tiempo ni para casarse ni para formalizar. En el interín, Teresa queda embarazada de Bárbara, nace, entonces al momento de inscribirla, la tiene que inscribir como madre soltera, con su apellido. Posteriormente, la princesa para la que trabajaban dice, no, esta situación hay que arreglarla, porque se sentía responsable, porque en definitiva no se casaban o no formalizaban por falta de tiempo, era trabajo las 24 horas para ella. Tengo entendido que la princesa facilita la situación para que se casen, y entonces a partir de ahí modifican la partida de Bárbara y se transforma en Bárbara Panklova. Pero hay un periodo, principio, donde ella aparece como algunos documentos como Novotná. Imagínense en aquella época ser hija de madre soltera. Después ella se casa a los 17 años. Según lo que se dice es que se casó porque la empujaron a casarse. No tenía muchas cosas en común con este señor Niemetz, que tenía un puesto burocrático. Niemetz fue el contacto para que ella diera un paso al mundo más culto. Era mucho mayor que ella, pero es como quien le abre las puertas de la Praga Grande por sus contactos y la lleva. Yo no podría decir que la hicieron o que la obligaron a casarse, pero evidentemente era un matrimonio con mucha diferencia. Cuando ella empieza a escribir, ya tiene el apellido Niemetz, Němcová, y se cambia el Bárbara por Božena. Y es el número, se lo cambia para la parte de escritura, ¿no es cierto? O sea, como apodo. Bueno, nacimiento, origen, padres. Ratibojice es un lugar al norte de Bohemia, que es donde tiene el origen de sus padres, la familia. La educación la adquiere en la escuela antigua en Chwałkowice. Bueno, matrimonio, mudanzas, inicios de la obra. A través del matrimonio, acompañando a este funcionario público que es Niemetz, ella viaja a Praga. En Praga, él la presenta como su señora, pero tiene contacto con lo que sería la inteligencia en ese momento. A ella se le abre un mundo. Y Praga cae, dicen los libros o los registros de la historia de la época, que cae a sus pies. De hecho, en la pintura que le hace Hellig se la hace en Praga.
Entonces, para seguir la línea del tiempo cronológica, entonces 1820 se casa, ese famoso retrato que le hace Hellig es en 1845, a los 25 años. Dice, y acá aparece la revolución de 1848, la hermandad checo-morava. La revolución de 1848, así se la conoce en la historia, tiene que ver con esa efervescencia, no solamente en las tierras checas, sino en otros países vecinos, de empezar a liberarse, de pensar en la independencia de alguna manera, o por lo menos a recuperar la identidad de los pueblos. La hermandad checo-morava es un movimiento que justamente aglutina a los llamados patrióticos, movimiento patriótico, que empiezan a colaborar de una forma romántica para que se recupere la lengua y la historia en un primer paso. Restricciones a la actividad creativa, muerte de Hynek en el año 1848. Su hijo mayor, Hynek, fallece en 1848. Ya tenía muchas esperanzas, era muy creativo Hynek, pero en aquella época no había antibióticos, así que era tener una infección o tener alguna enfermedad y lamentablemente era fallecer. Cuando fallece Hynek, su hijo mayor, tiene restricciones a la actividad creativa, o sea, no quiere seguir viviendo, es un momento que ya sigue en Praga porque tiene 3 hijos más. El marido entra en desgracia porque empieza con las persecuciones. El movimiento de su esposa no le favorece en los puestos que él tenía como funcionario, o sea que tienen ahí ya un encontronazo. Nunca se llevaron totalmente bien por la diferencia de edad y por los puntos de vista distintos. Él era funcionario público, entonces era afín a los Habsburgo. Persecución en Eslovaquia. El marido consigue un puesto, o sea, lo van degradando peldaño a peldaño porque está casado con ella. Entonces continuamente esto eran fricciones y en el último tiempo lo derivan a un puesto de segunda o tercera importancia en la frontera entre lo que sería Eslovaquia y Hungría. Entonces ella se queda en Praga con los hijos y él tiene que quedarse en su trabajo. Quiere que ella se mude con él, pero ella no quiere dejar Praga. Allí está escribiendo, quiere tener una educación para los hijos mejor de la que ella tuvo. Si pensamos que lo que ella escribió, lo escribió prácticamente con lo que sería algo así como un secundario, nada más, no tenía una formación literaria. Entonces quería una educación mejor. Y a su vez, convengamos que Praga era mucho más interesante que el pueblito donde estaba el marido. Y esta es la no es la primer novela, es la novela de Němcová, por el que se hace tan famosa y reúne dos aspectos. El nacionalismo, o sea, digamos, representa el nacionalismo, pero también sirve a las causas políticas de la época. Por eso tiene doble llegada. Versiones de Babička hay muchísimas. Yo les traje la mía. Editorial Svoboda, está en checo, pero qué sé yo, si yo digo 40 ediciones, creo que me quedo corta, porque a lo largo de la historia, desde la primera, que era manuscrita, hasta ahora, es un clásico. Babička, no me deja Philip mentir, se lo enseñan en la escuela secundaria, ¿no es cierto? ¿Cómo? En la primaria, hay que leer. Sí. Estas son ediciones más viejitas. Otra con la ilustración de Zdeněk Burian, que es muy conocido, un
ilustrador muy conocido. Babička. Causas de su creación, fecha, contenido, ilustraciones, historia. Gutfreund es el que hace la escultura. ¿Ustedes han visto alguna vez fotos de las esculturas de la abuela y los niños y sus niños? Es en el valle donde vivieron ellos, donde estaba su abuela real, que es en la que se basa, este escultor, Gutfreund, alemán, hizo esa escultura que se hizo famosísima. Un viaje obligado es por el valle, no tiene nombre checo, es el Valle de la Abuela. Así lo llaman. O sea, la novela la escribió en 1855, pero como les decía, escribió también otras. Diva Vara, la salvaje Vara. Fíjense como Vara es un diminutivo de Bárbara. O sea, algunos dicen que fue autorreferencial. Dobry Człowiek, esto sería el buen muchacho. Pohádky, cuentos de hadas. Yitra Uralkinie, mujer inteligente de la montaña. Samku Apotsamchi, novela, En el castillo y en la casa solariega, en 1858, entre muchas otras. Pero porque se hizo tan famosa con Babička que mucha gente piensa que es la única novela que escribió, pero en realidad escribió otras cosas. Pero fue tanto el éxito, la repercusión de Babička, que hablar de Božena Němcová es sinónimo de Babička. Con respecto a Babička, escribió en un diario de la época: comencé a trabajar en ella tras la muerte de Hynek, de su hijo, en el momento más difícil de mi vida, cuando estaba cansada de vivir. Me refugié en aquella casa solitaria en un pequeño valle a los pies de mi querida abuela, y al escuchar sus sabias palabras, sus canciones y cuentos de hadas, me sentí como una niña y me olvidé del resto del mundo con todos sus problemas. O sea, cómo la pérdida del hijo la lleva a buscar protección de su abuela, y sale esta obra. Fue escrita a fines de 1853 y publicada en 1855. Se concibe como un retrato de la vida rural. Algunas historias son reales, otras han sido alteradas por la memoria. Algunas tuvieron lugar en Ratibojice, que es el pueblo donde ella se crió allí, durante la infancia de Barunchina. Es ella, Bárbara, ¿no? Barunchina. Son todos diminutivos de Bárbara. Otras las vivió solo durante su posterior visita a la casa en una boda popular. Algunas historias las adaptó Němcová, como hizo con sus cuentos de hadas. La historia tiene una base real, pero el trágico final no se corresponde con la realidad. En este caso, la autora procedió sin duda de forma similar a la adaptación de cuentos de hadas. Vamos a ver más adelante que ella, con los cuentos chicos que recolecta, hay cosas que no le gustan, entonces las cambia. Por eso los escritores de la época la critican mucho. O sea, no critican su forma de escribir, sino critican que corrija la historia. Hace muchísimo tiempo que no contemplo aquel rostro entrañable, que beso aquellas mejillas pálidas y arrugadas e intento descifrar la profundidad de aquellos ojos azules en los que se escondían tanta bondad y amor. Fue hace mucho tiempo que, por última vez, aquellas manos ancianas me bendijeron. Nuestra abuela ya no está. Lleva muchos años durmiendo bajo la fría tierra. Pero tú solías decir: en este mundo no hay alma que complazca a todos. Sí, pues, algunos lectores encuentran tanto placer al leer... Sí, pues, algunos lectores encuentran tanto placer al leer sobre ti, como yo al escribirlo me daré por satisfecho. Vaya que lo logró. Esta es la escultura de Gutfreund.
vista de frente, con los perritos. Esta ya más a la distancia, en el Valle de la Abuela. La escultura original de Otto Gutfreund, que vivió entre 1889 y 1927, Abuela con niños, se puede ver en el Valle de la Abuela. Representa un idilio veraniego cuando al atardecer la abuela le dice a los niños que cada uno tiene su propia estrella. Las personas elegidas por Dios tienen estrellas hermosas, las personas como Victorca tienen estrellas nubladas. ¿Qué quiere decir con esto? Dentro de la novela, Victorca es otro personaje que viene a ser la antítesis de la abuela. Entonces hace como diciendo, una tiene la estrella nublada. Hay un cuento de los muchos que tiene que es la princesa con la estrella dorada en la frente. Hace muchas alusiones con las estrellas, ¿no? Aquellos que nosotros diríamos aquí en Buenos Aires el que nace con estrella y el que nace estrellado, ¿no? Pero valga la diferencia con el español acá. Esta es otra novela, yo diría la más importante. Ella apuesta mucho a esta novela. Pohorska Vesnice sería el pueblo de la montaña, o algo así, editorial Albatros. El pueblo de montaña. Niemcova puso gran esmero en Pohorska Vesnice, publicada en 1856, y la consideró ella más exitosa que Babička. Ahí se equivocó. En su intento por conciliar los elementos aristocráticos de Hotska y los eslovacos, hay muchos dialectos. Hotska es en la zona fronteriza y ella va con los chicos a visitar muy frecuentemente a Eslovaquia o ahí en la zona donde está el esposo. Y por supuesto ahí también recolecta historias y hasta aprende eslovaco y ese dialecto que aparece en muchas de sus novelas, especialmente en de Hotska, que se le dice Hotski. Dice, creó una obra más concisa que Babička. Babička es famosa por ser larguita. Los chicos cuando la leen en la escuela, me acuerdo que nuestro profesor Peter nos contaba que la abuela de él le hacía leer el libro mientras ella cocinaba, entonces que él se salteaba páginas para llegar más rápido al final. Entonces esta es más breve. Dice, sin embargo, Niemcova, al carecer de formación literaria, no pudo abordar con objetividad las contradicciones del entorno. Por lo tanto, la obra resulta demasiado idealizada. El personaje principal es el conde Janusz. El modelo para este personaje fue un personaje de carne y huesos, el conde Janusz Kolowrat-Krakowski, quien se convirtió en un ejemplo para todos los habitantes de la región de Klatovy por su dedicación al trabajo y al cuidado de la granja y el pueblo. Y ahí aparece con diálogos en hotski y eslovaco. Hizo 4 viajes a Eslovaquia, pero no es que lo hizo a Eslovaquia, sino justamente con este tema de llevarle los chicos supuestamente a visitar a su marido, que ya no lo era mucho para aquel entonces, pero sí llevaba a los hijos para que vieran al padre y se quedaba 2 o 3 semanas. En esos periodos ella seguía escribiendo. Dice, un capítulo especial en la vida de Božena Němcová es su relación con Eslovaquia y los eslovacos. Aún hoy nos beneficiamos de ella. ¿Quién no conoce cuentos de hadas como Los 12 meses o Sal sobre oro? También conocida, la sal vale más que el oro. A diferencia de los cuentos checos que no tenía modificar, los eslovacos se apegan más a la versión original y ella procura usar el idioma eslovaco en los diálogos. Por eso esta autora, hoy son 2 países, República Checa y Eslovaquia, es tan popular en Chequia como en Eslovaquia.
realizó 4 viajes. Estos coincidían con visitas a su esposo, quien esperaba evitar la persecución buscando un puesto en Hungría, de la que Eslovaquia formaba parte integral entonces. Recuerden que era el Imperio Austrohúngaro. Se negó a alejarse de la Sociedad Patriótica de Praga con su esposo, por lo que los niños a veces viajaban con ella para ver a su padre. Sin embargo, no todas las visitas terminaron bien. Su esposo insistía en que se mudara a vivir con él en un momento en que la decisión oficial parecía incuestionable, por lo que las despedidas solían ser frías. Cada vez, en cada viaje, había menos cosas en común. Él había caído claramente en desgracia. Ella estaba con los patriotas. Su proximidad a él lo único que hacía era hundirlo más, digamos, como funcionario público del momento. Así que la diferencia de edad eran muchos elementos que hacían pensar que esa pareja no iba a funcionar. En uno de esos viajes, Nemtsova tuvo que cancelarlo tras recibir un mensaje informándole que su hijo Hinek estaba enfermo y que falleció en sus brazos a los 2 días de haber vuelto a Praga. En otro viaje, Nemtsova, considerada una persona políticamente, porque ahí ya empieza el caldo de cultivo político, poco fiable, estuvo bajo vigilancia policial durante todo el viaje. Fue finalmente expulsada de Hungría. Evidentemente, en aquel momento ya el esposo tenía el puesto en Hungría. Le digo, las fronteras no son lo que son hoy, ¿no? Era todo uno. Nemtsova estaba fascinada con el entorno eslovaco, por lo que intentó aprender mucho sobre él. De hecho, se reunió con patriotas locales. Ella ya estaba enferma después de su primer hijo, o sea, después del nacimiento de Hinek. Ella tiene un cáncer incipiente. ¿Quién los va manejando? En aquella época, como lo podrían manejar, no sabemos siquiera si sabía que era cáncer, ¿no? Pero después se comprueba. Se reunió con patriotas, recopiló literatura popular y recibió tratamiento en el balneario de Siach, que es Termas, ¿no? Ahí se corrió un poquitito. Fin de la vida 1. La década de 1850, que es fatídica para ella, o sea, es creativa por un lado, pero a su vez ocurren hechos personales muy difíciles. El hijo mayor, su mayor esperanza, muere en 1853. Las disputas matrimoniales se multiplican, los romances a menudo terminan en reticencias o malentendidos por parte de los seres queridos. Algunos de sus conocidos se alejan por temor a ser asociados con una persona bajo vigilancia, que es el caso del escritor Karel Jaromír Erben. El libro que yo tengo aquí recopila cuentos de los dos, o sea, eran muy estrechos. Durante su estadía en Praga, muy alejada de su marido, para la época una transgresora total, ella tiene varios encuentros cercanos, vamos a decirlo de alguna manera. Y fallece también en esa década su amigo y defensor Karel Hlavíček en 1856. Entonces, todo esto culmina con una enfermedad que arrastraba desde el nacimiento de Hinek. Nemtsova se siente abandonada e infeliz en una situación donde anhela la comprensión de quienes la rodean y donde, sin una buena educación, anhela brindársela a sus hijos. Por ahora tiene que vivir en apartamentos húmedos y sin calefacción, donde su cama comienza a enmohecerse durante el invierno. Sus hijos comen a costa de buenos amigos, mientras que ella misma a menudo come solo una vez al día. Ya la relación estaba cortada con el marido, pero en los últimos tiempos, que a él cada vez le iba peor, se queda sin trabajo. Entonces el poco dinero que le pasaba para los hijos se convierte en cero. En esta difícil situación, Božena Němcová se acerca a un grupo de jóvenes escritores en torno a Josef Václav Frič y Jan Neruda. ¿Les suena? Jan Neruda es Pablo Neruda, el chileno. ¿Conocen la historia?
Pablo Neruda, el poeta, el padre era abogado y quería que sea abogado. Entonces él empieza a escribir a escondidas y busca un seudónimo. Entonces encuentra el apellido Neruda, de Jan Neruda, el checo, y lo adopta como su Pablo Neruda, se pone así como su nombre artístico. En realidad se inspiró en Jan Neruda pensando que nadie lo iba a descubrir. Bueno, estos jóvenes escritores, quienes la admiran a Babička por Babička y a su aún hermosa escritora. Hay muchas sugerencias, digamos, de la época, donde habla de que tiene muchos admiradores. Quedan signos de pregunta y espacios abiertos en cuanto a las relaciones, ¿sí? Niemcova escribe entonces: a menudo anhelo un hombre que me ame tanto como yo lo amo a él, pero es demasiado tarde para tales ideales. Esto se publica en 1938, como que en algún momento ella lo dijo. Janusz Jurenka, un joven médico arrogante del grupo de Fritzsch, es el último a quien admira profundamente. Sin embargo, también la decepción con él. Eran todos chicos más jóvenes que ella. Ante la insistencia de sus amigos, o sea, ya la relación estaba todo cortada, con sus hijos en una situación muy complicada económicamente, enferma. Los amigos de su ex esposo no estaban divorciados porque no había divorcio, pero en la práctica ya no había relación. La insistencia de los amigos, Józef Niemiec finalmente la llevó a Praga en noviembre de 1861, simplemente como un acto humanitario. Enferma y destrozada, Božena Němcová no llegó a ver publicadas sus obras. Sin embargo, poco antes de morir, logró firmar los primeros ejemplares, aún sin encuadernar, de la segunda edición de Babička. Falleció el 21 de enero de 1862 a las 6 de la mañana en la casa Uchilip, donde hoy está el Banco de la Contribución de Eslovaquia. O sea, si van por Praga, una de las calles principales, van a ver la placa que ahora les voy a mostrar. Esta es la placa que aparece en la pared del edificio, que es ahora del Banco de Eslovaquia, o una entidad de Eslovaquia. Ahí estaba la casa donde ella falleció. En la placa dice: aquí, en la otrora casa de los Tres Tilos, Božena Němcová, creadora de Babička, pasó sus últimos días. Febrero 4, 1820, enero 21 de 1862. Establecido bajo el cuidado de la Asociación de Mujeres Checas, dañado durante la ocupación y restaurado por la Asociación Central de Mujeres Checas en 1946. Para las mujeres checas de la época, o sea, ella es una precursora de los defensores de la mujer, ¿no? Porque poder hacer lo que sentía era impensable en aquella época. Esta es la firma de ella. En el billete actual de 500 coronas aparece, como en otros, con otros valores, aparecen Komensky y distintos próceres. Ella tiene su billete. Hay muchísimas esculturas a lo largo de toda la República Checa y Eslovaquia de ella, o alusiva a sus obras, adaptaciones de sus obras, pero no sé qué hora es. ¿Cómo estamos con la hora? 7:05. Bueno, paso muy rapidito porque después con Alfredo lo que queremos es acercarles un poco de las obras en vivo, o por lo menos comentarles. La adaptación más antigua conocida de la abuela es la ópera de Antonín Horak y Adolf Wenig, el libreto de 1899. La primera película era muda, de 1921. Las otras dos adaptaciones cinematográficas, en 1940, Teresí Verskova, en 1970, Jarmila Kurandova. Estas son las actrices que
interpretaban a Babička, fueron muy populares también por su contexto político. Otras adaptaciones cinematográficas de cuentos de hadas y relatos cortos también gozan de popularidad. Estos son cuentos, de los cuales algo con Alfredo les vamos a compartir. La princesa orgullosa era, Zeman es lo lleva a la pantalla, ¿no? O sea, casi todos los cuentos fueron llevados a la pantalla, no solamente Babička. La princesa orgullosa, Érase una vez un rey, la princesa con una estrella dorada en la frente, que yo les decía. Ahí aparece Fritz, el joven del grupo patriótico que la admiraba y después reescribe parte de sus cuentos. Bayaya es el príncipe Bayaya, es un clásico entre los chicos y los grandes. Tres nueces para Cenicienta, en nuestra versión checa de Cenerentola, ¿no? De la Cenicienta. El príncipe y la estrella vespertina, Sobre el valiente herrero, Sal sobre oro, es el valor de la sal sobre el oro. Y hay una animación del famoso Pupetier, marionetista, sería Iji Trinka, que hace de Bayaya, que es increíble. Ustedes saben que los checos tenemos una larga historia en el mundo de las marionetas, inclusive en Český Krumlov, casi digo Český Dom, Český Krumlov, hay marionetas, o sea, hay teatro y ópera hecho con marionetas de tamaño natural, o sea, de tamaños humanos. Realmente es muy importante. Hay dos poemarios, no sé si se consiguen, pero hoy en online quizás se consigan, publicados durante la ocupación en 1940. Nuestra señora Božena Němcová, escrito por František Halas. Le estoy hablando nombres de mucho peso en la literatura checa. Y El abanico de Božena Němcová, así se llama el poemario, escrito nada más ni nada menos que por Jaroslav Seifert, que la honra con este poemario, que fue el Premio Nobel de Literatura 1984. Es el único premio Nobel que tenemos de literatura. Tuvieron importancia tanto política como artística, porque tendríamos que investigar a ambos autores, Halas y Seifert, para ver cómo estaban involucrados en la política de la época, y su poesía, sus obras reflejaban lo mismo. Soy una apasionada investigadora, no soy profesor de literatura, quizás en otra vida lo logre ser, pero yo como traductora me volqué y me basé en la vida de Božena Němcová en su sitio oficial, donde hay una larga historia, pero está en checo, ¿sí? Entonces toda la información que yo saqué, la saqué de su sitio. Hoy en día con la tecnología quizás lo pueden pasar en inglés en unas partes, es así, museumdn.cz, ese es el sitio, ¿sí? Traducción de la página oficial. Yekuimots, somos los tres, pero todavía vamos a seguir hablando, así que lo dejamos ahí, ¿sí? Alfredo, ya hablé mucho. ¿Paso yo? ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Bueno. Una de las cosas que tiene Němcová es la configuración de ella como símbolo de la identidad nacional. Por eso después el poemario de Jaroslav Seifert, que reivindica y recupera esa figura como una forma de reclamar eso que los checos siempre
vieron amenazado o siempre vieron puesto ahí en jaque a partir de los diferentes imperios o de las diferentes grandes naciones que se expandían por Europa, que es su propia existencia, su propia identidad, su propio derecho a ser. Milan Kundera señala que un español, un inglés, un ruso nunca, un francés, un alemán nunca se va a poner a preguntarse si su patria seguirá existiendo, y que los checos repetidamente se han hecho esa pregunta, y entonces por eso la recuperación de ella es un símbolo nacional. Y cuando ella recupera también todos estos cuentos de hadas propios de la tradición oral, de la cultura popular, del folclore checo, ella también lo que hace es reclamar el derecho y la posibilidad de expresión de una lengua, ¿no? En esa posibilidad de expresión de la lengua radica también un valor de la identidad, una reivindicación al derecho a ser, porque cada lengua es una cosmovisión y es una manera de entender el mundo diferente. Se me corrió el machete. Ahí va. El Renacimiento en República Checa se da junto al movimiento del romanticismo en el marco del arte, del romanticismo que surge en Alemania y que tiene que ver con una vuelta, con una reacción al positivismo, la idea de que solamente la razón, de que solo la ciencia puede validar al mundo, de que solo lo que es positivamente comprobable tiene derecho a existir. Entonces se conjugan esas dos ideas, el nacionalismo por un lado, el romanticismo por otro, y a partir de ahí las naciones empiezan a buscar su propia identidad en la cultura que había quedado olvidada. En los cuentos de hadas que Niemcová recolecta, hay un montón de tópicos literarios, de lugares, de situaciones que se dan en otras literaturas. Porque también lo que ocurría era que en un momento en el que todavía no existía o no estaba firmemente asentado el derecho de autor, la idea de autor, como elemento principal que le daba validez al texto literario, lo que importaban eran las variaciones y las diferentes maneras en las que esa misma historia se contaba. En el cuento que yo elegí para comentar hoy, ¿sí? Que es, no me lo anoté ahí y tengo poca memoria, que es La princesa lista, aparece por ejemplo algo que es conocido por todos en un montón de historias, que es el pacto con el diablo, ¿sí? A partir de la entrega del alma para conseguir un beneficio que por lo general tenía que ver con conseguir aquellas comodidades o aquellos lujos materiales que en aquella época eran tan difíciles de conseguir en unas sociedades que estaban muy lejos de tener una ascendencia social, digamos, con la aspiración de una ascendencia social. Entonces aparece por un lado la idea del pacto con el diablo, por otro lado aparece el tópico de lo que yo anoté acá como el cuerno de la abundancia, ¿no? La idea de esos recipientes en donde dan fruto todo el tiempo, se consiguen todos los deseos y es inabarcable, ¿no? Tiene que ver con lo ilimitado, con la ausencia de la escasez. Entonces, en el cuento son dos artesanos que están caminando, y uno de los artesanos, que está enamorado de una princesa, que va a ser la princesa astuta, le expresa a su compañero el deseo de poder enamorar a la princesa y de que él le haría todo lo que tiene para poder conquistarla, de manera que no solamente conseguir el amor de la princesa, sino también de mejorar su vida. Y bueno, ahí aparece el diablo, que también ahí vemos la disputa de las diferentes creencias que tenían los pueblos eslavos y también los pueblos originarios de Europa con la cultura judeocristiana. Entonces aparece la cuestión del alma, el diablo, el pacto con el diablo, ¿no? Esa situación en la que
por valorar la vida terrenal se sacrifica la vida eterna, entonces se le entrega el alma al diablo, pero en estos cuentos, por lo menos en los que a Niemcová le interesa recolectar, siempre hay una manera de vencer al diablo y de recuperar el alma de todos estos personajes que en realidad el único mal que cometen es el deseo de tener una mejor calidad de vida. No es que son reyes, príncipes que lo tienen todo y que presos de la codicia o de la avaricia venden su alma. No, sino son artesanos, campesinos, familias rurales que ante la ausencia de lo material, bueno, resignan aquello en lo que todavía no está asentado como creencia fija, sobre todo en las zonas rurales, a cambio de esa vida terrenal que es la que... Salvo, perdón que sí. me interrumpa, el caso del diablo y Catalina, donde Catalina vence al diablo. Claro, sí, sí. No. Está el tema del humor también. Sí, es que no, a eso iba, digamos, que al final siempre logran vencer al diablo o a los diablos porque es esto, el único pecado que cometen, digamos, la única malicia, si se quiere que tienen, es la aspiración a una vida de satisfacción material y no hablamos de consumismo, sino de poder comer, de tener un techo, de tener salud, ¿no? Entonces sí, siempre terminan venciendo porque... En aquella época no era cambiar el celular. Claro, eran cuando se hablan de cuestiones materiales, eran cuestiones vinculadas a las necesidades básicas. Entonces siempre terminan así, con los personajes encontrando la manera de vencer al diablo y de poder recuperar su alma que habían vendido a cambio de esa vida que deseaban y que pensaban era imposible. Bueno, en Cata y el Diablo, bueno, está también esta cuestión, ¿sí? Que además la forma en la que vencen al diablo, o a los diablos, porque además no es un solo demonio, sino que son demonios menores, que son enviados y que luego vuelven al infierno para preguntar cómo hacer para enfrentarse a estos humanos que están por vencerlos o que se han sobrepuesto al engaño de la firma del pacto por el alma. Siempre la forma en la que ellos, los personajes, logran vencer al diablo es por la astucia, ¿no? Siempre hay una astucia vinculada al ingenio, a lo creativo. Ah, no, pensé que querías decir algo. Y de hecho, perdón, o sea, yo pongo mi bocadito. Sí, sí. En el mundo checo, cuando decir que es terrible, cuando es una Katerina, Katia es la generación, tengo una Katia en casa, como diciendo, ni el diablo, o sea, porque la historia termina en que los distintos diablos que el diablo grande manda para tratar de conquistar el corazón del alma de Catalina, no logran efecto hasta que el diablo la devuelve al mundo. Entonces es insoportable. Sí, Caterina no conseguía novio, entonces el diablo, para hacerle una broma, bueno, toda la literatura checa está repleta de humor y todos estos cuentos también tienen un tinte humorístico que esconde en el fondo las verdades que contiene la literatura, ¿no? Que como decía antes, nunca están vinculadas a la fábula, a lo que ocurre, sino a lo que está escondido ahí. Entonces el diablo, como chiste, le dice, bueno, yo te voy a llevar conmigo, y pensando que ella se va a negar, porque ¿quién querría ir con un diablo? Y Caterina, en su desesperación, ¿no? En el cuento marca que ya está en una edad avanzada, tiene 40 años, en una época en la que se veía mucho menos, ella acepta, ¿no? Y se abraza al diablo. Se y bueno, le sube, claro, le sube a Copucho. Sí. Y el diablo... lo suelta. Y el diablo corre y ella no se le suelta. Bueno, al final consigue un campesino que se compromete a ayudarla. Y bueno, el campesino, bueno, pero a cambio de algo, ¿no? Entonces el diablo le ofrece siempre la recompensa. Y bueno, el campesino logra deshacerse de Caterina. Después el diablo sigue haciendo sus travesuras. Acá, avísame si me equivoco porque no me acuerdo tanto, pero como que él otra vez logra engañar porque a Caterina no la logra engañar, pero logra engañar a una princesa, ¿no? Y también se queda con el alma de ella,
Y entonces, bueno, cuando el campesino se entera, como esta princesa era muy buena y muy querida por el pueblo, se entera que era el diablo al que él le había quitado a Caterina, entonces se le dice que le va a ayudar. Y la forma de espantar a este diablo y de hacer que el diablo le devuelva el alma, diciéndole, devuélvele el alma y salí corriendo porque Caterina está viva y está viniendo a buscarte. Entonces el diablo, ante la posibilidad de que Caterina otra vez lo agarre y no lo suelte, bueno, decide escapar y devolverle el alma. Catalina acá, Caterina no, nos quedamos más tranquilos. En el cuento de la princesa astuta es al revés, porque hay un intercambio de roles, ¿no? Y es la princesa la que rescata al campesino y no el campesino quien rescata a la princesa. Y lo que yo decía era esto de la astucia, ¿no? De que la manera de resolver los problemas, la manera de vencer, la manera de poder superar los obstáculos no tenía que ver con un saber enciclopédico, no tenía que ver con un conocimiento fijado, no tenía que ver, claro, porque además el acceso a los estudios era muy para sectores muy privilegiados y muy mínimos, entonces siempre tenía que ver con la astucia, con la inteligencia, con la posibilidad de improvisar, ¿no? Que bueno, que a mí eso es lo que tiene para mí la literatura, ¿no? Y sobre todo los clásicos, ¿no? Que cuando yo por ahí intento transmitir el concepto de clásico, intento transmitir esa idea, ¿no? De lo clásico como algo que sigue vigente a pesar de que pase el tiempo, ¿no? La literatura clásica es aquella que, escrita hace mucho tiempo atrás, nos sigue hablando a nosotros de nosotros mismos, ¿no? Entonces, uno todo el tiempo ve porque el hombre no cambia tanto, ¿no? Y eso también es algo interesante para mí de los cuentos de hadas, ¿no? Que por más que cada nación y cada cultura tiene sus propios cuentos de hadas, en ellos hay problemas que son propios inherentes al hombre, ¿no? Y al ser humano como tal, más allá de espacios geográficos y de tiempos. Entonces, guardan, ¿no? Estas verdades que trascienden el tiempo. Y a mí lo que me interesaba transmitirles hoy, cuando releí el cuento para bueno, comentarlo un poco, era esta idea de la revalorización de la posibilidad de crear soluciones, ¿no? Es decir, de crear pensamiento, de poder aportar desde lo que nosotros sabemos, pero sin la necesidad de repetir, sin la necesidad de reproducir, sin la necesidad de volcar algo que ya es sabido, ¿no? Entonces todos estos personajes no es que recuerdan una fórmula o que recuerdan lo que aprendieron, lo que alguien les dijo, sino que es su astucia, ¿no? La astucia definida como la posibilidad de improvisar, la posibilidad de crear pensamiento en un contexto particular y que sale de nuestra propia creatividad y nuestra propia imaginación. Por eso, ¿no? Por ahí la astucia es como más... tiene eso de lo momentáneo. Y en una época en la que, bueno, yo que soy profesor, vemos tanto, ¿no? El debate y la inteligencia artificial y Wikipedia y la internet como una fuente de conocimiento, a mí me gusta rescatar en estos cuentos esa idea de que en definitiva lo que nos va a ayudar a nosotros y lo que tenemos nosotros de verdaderamente valedero no es eso que podemos repetir, que podemos reproducir, que podemos encontrar en la inteligencia artificial, que no es otra cosa que la recopilación, de la fusión de toda la información que está volcada en la red, sino lo que nosotros podemos crear a partir de nuestra propia astucia, nuestra propia inteligencia, ¿no? Que son las maneras en las que estas princesas y estos campesinos logran vencer a los diablos. Así que yo había elegido un fragmento para leer, que era la parte final. Si habíamos hablado con Ana, depende del tiempo, si querés me voy un poquito más atrás. 7:30. Tenemos un tiempo un poquitito. Yo puedo leer, como a vos te parezca, puedo leer, sacar la introducción y leemos digamos, el núcleo y el desenlace del cuento, o si no, el desenlace solamente. El desenlace creo que estaría bien. Dale. Bueno, una cosa que no dije es que el tiempo por el cual vende su alma el protagonista es 20 años. ¿No? El diablo le dice, bueno, yo voy a venir a buscar tu alma cuando se acabe tu vida, ¿cuánto tiempo de vida querés? Bueno, 20 años pidió, ¿no? Bastante modesto, lo que pasa que, bueno, también las vidas eran más cortas, ¿no? 20 años era la mitad de una vida. Se cumplen los 20 años
el diablo se le presenta para reclamarle el alma y él le pide 3 días más. Y el diablo le dice, bueno, yo te doy los 3 días, no solamente te voy a dar 3 días más, sino que te voy a cumplir un deseo por cada día que vos, un deseo por cada uno de estos 3 días que te concedo. Y bueno, y el artesano cada uno de esos días le pregunta el primer día, el segundo día en realidad, le pregunta a la princesa, ahora su esposa, qué es lo que quiere, y él le pide al diablo que conceda el deseo que la esposa le ha pedido, es decir, resigna algún deseo personal para hacer feliz a la princesa. Y la princesa, cuando ve que los deseos de ella se cumplen, bueno, empieza a sospechar que ahí algo raro pasa. Entonces lo apura, lo acorrala, lo interroga y el artesano tiene que confesar toda la historia de que él ha llegado a seducirla y ha llegado a la corte como un gran príncipe, con gran traje, hablando muy bien, con mucha elocuencia, no porque por virtudes propias o por su propia ascendencia, sino porque él ha hecho el pacto con el diablo. En realidad él era un artesano que no tenía nada. Bien. Ahí vamos. Por la noche el diablo fue encargado de plantar un jardín en el llano. Por la noche el diablo fue encargado de plantar un jardín en el llano, en el que hubiese todas las flores y árboles del mundo, que era lo que la princesa había querido. El demonio lo prometió y se fue. Al despertarse el soberano, que es el artesano convertido en soberano por la mañana, le llegó hasta su nariz el olor de miles de flores que brillaban en plena flor por el llano extenso. Un verdadero paraíso enorme. Acudió también la reina, fuera de sí, quien con horror y agrado contemplaba el huerto maravilloso. Sin embargo, de repente se volvió hacia Gillick, le cogió de la mano diciendo: no sigas ocultándome, querido marido, que tienes tratos con el diablo. Lo sé con certeza. Dime mejor por cuánto tiempo te has comprometido para poder consolarte o ayudarte con un buen consejo. Ya es tarde, alma mía, contesta Gillick. Hoy es el último día. Esta noche vendrá el demonio a por el último favor y después seré suyo. A continuación, Gillick le contó de cabo a rabo cuál había sido su origen y lo que había pasado con él. Su señora le perdonó todo de buena gana, ya que le amaba mucho y sabía que había errado por puro amor hacia ella. No te preocupes, dijo la princesa, y no te lamentes, que nadie se dé cuenta. Vamos a estar alegres. Y cuando venga el demonio por la noche, envíalo sin más tardanza a mi cuarto. Voy a inventar algo hasta entonces. Gillick se sintió renacer de nuevo y todo el peso resbaló de su cuerpo. Enseguida salió con su mujer y todo el santo día se entretuvo con sus hijos, como si no hubiera pasado nada. Por la noche, a una hora determinada, se presentó el diablo. ¿Qué has inventado para hoy?, preguntó al príncipe. Ve junto a mi señora, dijo el príncipe. Ella te dirá lo que desea, ya que yo no sé nada. El diablo entró en la alcoba de la reina, que ya lo estaba esperando. ¿Tú eres el diablo que debe llevarse a mi marido? Sí, soy yo. ¿Puedo entonces pedir una cosa en su lugar, sea la que sea? Por supuesto, dijo el diablo, pero luego de ese deseo su alma será mía. ¿Y si no lo cumples?, preguntó la reina, ¿perderás todo el poder sobre él? Exacto, dijo el diablo. Pues bien, contestó la reina, acércate y sácame 3 cabellos de la cabeza, pero no pueden ser ni más ni menos, y sin que me duela ni un poco. El demonio frunció el ceño, se dirigió hasta donde estaba la señora y le sacó rápidamente 3 cabellos. Sin embargo, la reina dio un grito. ¿Ves?, le dijo, acabas de cometer el primer error. Te he dicho que no me duela ni un poco, pero vaya, esto te lo perdono. Y ahora toma los 3 cabellos y mídelos. El diablo los midió y la señora continuó. Ahora vas a hacerme los cabellos, cada uno 2 veces más largos de lo que son. Pero no se te ocurra alargarlos, has de extenderlos hasta que sean cada uno 2 veces más largos de lo que son. El diablo los miró un rato a los cabellos, pero no supo qué decisión tomar, y pidió a la señora que le permitiera llevar los cabellos al infierno para pedir consejo a sus compañeros. La reina se lo permitió y el demonio desapareció con los cabellos. Al llegar al infierno, convocó a todos sus compañeros, extendió los cabellos sobre la mesa ante Lucifero y explicó lo que debía hacer con ellos.
Esta vez has perdido, listo, dijo su amo. Te han dado con un palmo en las narices, te han engañado y no hay solución posible. ¿Qué se puede hacer con la fragilidad de 3 cabellos? Si los extendemos, se romperán. Si les damos un golpe, se quebrarán. Y si los echamos al fuego, se quemarán. Nada se puede hacer. No te queda otro remedio que regresar y volver y devolver los cabellos. Perdón. No te queda otro remedio que regresar, devolver los cabellos y también entregar la hoja firmada en la que se te había prometido el alma. No iré a verla, dijo el diablo con miedo. Esa señora me podría hacer daño. ¿Por qué no pone más cuidado la próxima vez? Le regañó Lucifer. Y ahora lárgate y devuelve lo que ya no te pertenece. El diablo tuvo que tomar la hoja firmada y devolverla a su dueño. Se fue volando al castillo, pero temía entrar por la puerta. Así que aguardó impaciente en la ventana hasta que el príncipe la abriese. Cuando lo hubo abierta, arrojó la hoja al aposento y desapareció. Con una alegría indecible, agarró Gijik la hoja y corrió hasta donde estaba su mujer, quien ya sabía de antemano cómo acabaría todo. Y vivieron los dos felices y contentos hasta la muerte. Bueno, ahí termina el cuento, ¿no? Que repite la posibilidad de recuperar el alma, de vencer al diablo, de reivindicar a los héroes, a los protagonistas que en búsqueda de una vida mejor son capaces de sacrificar el alma en esa incertidumbre de qué hay después de la vida, y que pone en el centro de la escena no un saber, sino la astucia, ¿no? La posibilidad de improvisar, la posibilidad de pensar una solución por los propios medios de uno y no por lo que se ha aprendido anteriormente. Así que bueno, Ana, ya. ¿Conocen la historia del...? No, yo no lo voy a leer porque son cuentos largos, pero por lo menos comentarles. Esto es para ti. De la sal, que es más valiosa que el oro. ¿Lo conocen? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo fue la historia? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No? Por ahí no. Resulta que un padre, no sé si era un rey, gracias, tiene 3 hijas, o sea, tiene una buena situación económica, y le pregunta a las 3 hijas, que muy consentidas quizás, cuánto lo quieren, que de alguna manera midan lo que lo quieren. Entonces, las 2 mayores le dicen que lo quieren como 20 quilates de oro, la otra con diamantes y demás. Y la tercera, la más chiquita, que se llama Marushka. En los cuentos de Niemcova hay un personaje de una chica que se llama siempre Marushka. Es como un prototipo, ¿no? Tu abuela era Marushka. Sí. Marushka, la más chica, le dice que lo quiere tanto como la sal que lleva a su comida. El padre la mira y no puede creer. ¿Cómo? Por un lado, oro, diamantes, esmeraldas, o sea, piedras preciosas, y la más pequeña le dice como la sal. Ella lo dijo porque evidentemente para ella la sal era vital, pero el padre no lo entiende, acostumbrado a muchos bienes materiales. Entonces, cuando llega el momento de darle, o sea, a partir de esto se enoja mucho con Marushka y la echa del reino sin nada, y a las otras les da beneficios y reconocimiento. Y a Marushka le dice que vuelva cuando la sal sea tan valiosa como el oro. ¿Y cómo termina la historia? Se convierte en verdad. Creo que hay más versiones de ese cuento, pero no sé, hay una que ella se encuentra con alguien que hace que el sal desaparece en todo el reino, y después, su padre ve qué importante es el sal, y creo que vuelve a aceptarla, ¿no? Y no sé, creo que termina así, que ella gana. Creo que le pregunto a
a las tres hijas, porque iba a dividir la riqueza, ¿no? Así que creo que ella se queda con todo, ¿no? Bueno, básicamente es eso. Ustedes, o sea, yo contando esta historia como si fuera checa, tengo un amigo de la colectividad armenia y me dice, epa, nosotros tenemos algo parecido en la colectividad, en la historia armenia. En realidad, si ustedes hurgan por el valor de la sal, antiguamente, fíjense que la palabra salario viene de sal, porque en épocas antiguas la sal era escasa y era considerada un condimento exótico. Entonces la sal, o sea, se pagaban los trabajos con sal, con saquitos de sal. De ahí viene la palabra salario. Entonces, en muchas comunidades de distintas colectividades van a encontrar este tipo de leyendas relacionadas con el valor de la sal versus las piedras preciosas. Bueno, hay muchas otras. Yo tengo acá este libro, que es traducción, donde se juntan, es una recolección de cuentos de Erben, recuerdan que de Jaromir Erben, que les conté, y de Bojena Niemcova. Como son largos, pero por ejemplo, La princesa negra es de Bojena, las tres hilanderas son de Karel Jaromir Erben. En otras comunidades van a encontrar historias parecidas. Las tres hilanderas... Con el mismo título. Andersen tiene las tres hilanderas, ¿no? Los hermanos Grimm, me parece. Los hermanos. Yo no había nombrado a Charles Perrault, que también es el otro gran recopilador de todas estas cuentos y historias de tradición oral que circulaban y se mantenían vivas a través de la oralidad y que luego empiezan a ser empiezan a ser infravaloradas por esto ante esta idea de que solamente la realidad visible y medible es lo que cuenta. Las tres hilanderas, si yo no me recuerdo mal, es que hilan oro, ¿no? O no, estoy confundiéndome de leyenda de cuento. Mira, ya te digo, lo tengo acá. Bueno, son muy conocidas las tres hilanderas, La colina de oro de Bojena Niemcova, El diablo y Katia de Bojena, La princesa lista, que es la que les comentó, El ave ardiente y la raposa fogosa, esa es de Karel Jaromir Erben, Largo, ancho y buena vista, también es de Erben, La princesa de la estrella de oro en la frente, ¿esa conocen? No sé cómo estamos de tiempo. Son menos 20. Menos 20. Y Olla, ponte a coser. Esa es. También, o sea, en tiempo donde la comida no era abundante, hay muchos cuentos donde se produce, por ejemplo, olla, ponte a coser y se desbordan. Entonces llena el pueblo con comida, con la pastina que estaba así. Hay muchas de esas historias de abundancia extrema. ¿Sí? ¿Entraste? Sí, no me lo acuerdo con exactitud, pero trata de algo así como es una princesa, la princesa Estamos hablando de las tres hilanderas. de las tres hilanderas, la princesa Liedushka, que es un poco vaga, no quiere hilar. Entonces, y el padre, el rey, que quiere inculcarle el valor del trabajo y del esfuerzo, le insiste, y ella siempre consigue alguna excusa para no hacer lo que le toca. Finalmente, cuando ella se compromete, el príncipe como hereda ese mandato de su suegro y quiere que ella, bueno, haga lo que hile, que trabaje. Entonces, en una salida, Liedushka conoce a tres hilanderas
bueno, que cosen para vivir, digamos, y que están mucho tiempo cosiendo. Entonces una tiene el dedo muy hinchado, la otra tiene de tanto pasarse el hilo por la boca, de tanto salivar el hilo para pasarlo por la boca, para enhebrarlo, tiene el labio hinchado, y la otra también tiene así como un rasgo medio medio deforme, digamos. Entonces la princesa las invita y les da hospedaje en el palacio, entonces consigue que el príncipe las conozca y les va preguntando qué le pasó en el labio, y una dice, pues de tanto coser, que ¿por qué tiene la mano deforme? De tanto coser. La otra también, y entonces al final le dice, no, Lidushka, no cosas, deja, no te preocupes, ¿no? Porque tiene miedo que también ella adquiere la forma de las tres hilanderas y pierda su belleza y juventud. La astucia de las mujeres, o sea, de los personajes femeninos, es una constante en Boyana Niemtsova. Precursora de las feministas, quizá. Pero no existía la palabra femenina. El hijo del rey se dirigió después a la tercera pariente, que no son parientes en realidad de la princesa, pero ya las presenta como tal. El hijo del rey se dirigió después a la tercera pariente, la del enorme labio inferior que le colgaba hasta la barbilla, y le preguntó, querida tía, ¿cómo tienes el labio tan largo? De hilar, hijo mío, también de hilar, respondió la mujer. Al oírlo, el joven rey se asustó mucho y prohibió enseguida a su hermosa mujer tocar la rueca hasta la muerte. Eso nos faltaba, que ella también tuviera el pie aplastado, de tanto pisar, un pulgar tan achatado y un labio feo colgando hasta la barbilla, es lo que dice el príncipe. Mientras tanto, las tres abuelitas desaparecieron de la sala y ninguno supo a dónde se habían ido. Pero Lidushka, cada vez que se acordaba de ellas, siempre les bendecía en el alma. Y jamás una esposa cumplió tan feliz y fielmente lo que le había ordenado su marido, como esta joven reina, el deseo de su esposa. El cuento es largo, de la princesa de la estrella de oro en la frente, pero es el tema de la estrella, que unos nacen con la estrella brillante y otro, como les decía a los chicos, como Victorka, que era el antítesis de Babichka, que nacía con la estrella nublada. En este caso, yo les voy a leer la introducción del cuento porque es largo. Dice, érase una vez un rey y una reina, la cual tenía en la frente una estrella de oro. Los esposos se amaban mucho, mas su felicidad no duró demasiado. Nadie podía entender la intensidad del dolor del rey, a no ser alguien que ha perdido lo que más amaba. El rey no quiso mirar durante mucho tiempo al hijo, que había sido la causa de la muerte de la madre, pero al final se impuso el amor paterno y la sonrisa del bebé acabó seduciéndolo y creando entre ellos un nexo indestructible. Era sin duda una niña hermosísima, la viva imagen de su madre, tanto que nadie podía evitar mirar ese rostro precioso. A causa de su belleza la llamaron precisamente Bella. Pasaron algunos años tras la muerte de la reina. Los cortesanos insistían al rey para que se casase de nuevo, pues así sería más alegre y se sentiría mejor. El rey respondía, al despedirse de mí en su lecho de muerte, la reina me pidió que si me volvía a casar, lo hiciera con una mujer que se le asemeje. Yo se lo prometí y Dios es testigo de ello. Por tanto, buscaré una mujer que se parezca a ella en todo. De otro modo no me casaré nunca. Los cortesanos concordaron con el rey en que partiese de viaje. Dejó a Bella, su flor más querida, al cuidado de las expertas niñeras y el país en manos de un fiel y leal administrador. Así pues, el monarca partió con un nutrido séquito por el mundo en busca de otra esposa. Pasó por principados y reinos, cruzó medio mundo, vio muchachas con rostros de ángel, mas ninguna de ellas tenía una estrella de oro en la frente, ni se asemejaba a su difunta reina. Regresó triste a casa. Bella corrió a su encuentro para darle una bienvenida cariñosa. El rey se quedó asombrado al ver a su hija tan crecida. Era ella la mujer que amaba más que nada en el mundo. Sus ojos, sus cabellos, la estrella de oro en la frente.
Su hija lo tenía todo. ¡Qué calamidad!, pensó el rey. Nada más ver la imagen de su esposa difunta, volvieron a él todos los recuerdos de felicidad. La desesperación se apoderó de su corazón. Al final, su mente atormentada tomó una decisión: casarse con Bella. Su intención era invertir las circunstancias que la naturaleza había colocado entre él y la muchacha. Fue a ver a la hija, a quien reveló las intenciones de la difunta madre. Bella se horrorizó ante aquellas palabras, mas reaccionó como si la propuesta del padre, fuera tan solo una broma. Después de pensar brevemente en ello, dijo: «Me casaré contigo, querido padre, si me compras un vestido cosido con alas de escarabajo». «Te compraré, mi vida, todo cuanto quieras, pero tú solo cumple mi voluntad», contestó el rey, que inmediatamente anunció que quien le trajese aquel vestido, recibiría una fortuna. ¿Y qué no hace la gente por dinero? A los pocos días ya tenían el vestido en el castillo y el rey lo entregó a su hija. Ella no sabía qué inventar para ganar tiempo y conseguir que su padre pensase en otra cosa. Por eso pidió otro vestido, esta vez del color del sol. De nuevo el rey anunció cuál era el nuevo vestido y al poco tiempo tuvo en sus manos un vestido del color del sol. Cuando se lo llevó a su hija, ella le dijo: «Padre, cómprame un vestido del color del cielo, donde haya también estrellas. Luego verás cómo de verdad me caso contigo». ¿Qué no haría el rey por ella? Los mensajeros salieron en desbandada y los sastres se estrujaron los sesos para conseguir el color del cielo con las estrellas. Pero, ¿que no se le ocurriría a la mente humana cuando se trataba de tanto dinero? Así pues, también aquel vestido fue tejido, solo que las estrellas eran enormes diamantes. Ya no pudo disculpa alguna. Así que Bella hubo de dar palabra de matrimonio a su padre. La muchacha estaba totalmente destrozada y no hacía más que llorar. Aquella misma noche soñó con una hermosa mujer con una estrella de oro en la frente, la cual le dejó un velo blanco en el lecho tan ligero como un alito. Al mismo tiempo le dijo: «Bella, soy tu madre y sé lo que está ocurriendo aquí, que tu propio padre te pide que te cases con él. Mas eso no puede suceder. He venido en tu ayuda. Mañana hazte coser un vestido común y te pones este velo hecho de niebla. Luego huye. Mientras lleves este velo nadie te verá. No te preocupes por tu padre, yo me haré visible a él y lo haré entrar en razón». Sigue, pero bueno, fíjense qué drama, incesto. Continuará. ¿Sí? ¿Lo dejamos ahí? Bueno. Esto es simplemente para que tengan una sensación de lo que es Niemcova. Les repito, los contemporáneos, los escritores que habían tenido más suerte que ella en cuanto a su formación literaria, le criticaban que en la recolección de historias ella modificara, especialmente los checos, como dijeron. Los eslovacos por algún motivo los respetaba más, pero así todo son clásicos. ¿Sí? Yo creo que estamos ahí. Yo tengo, todos los años sorteamos, o el año pasado sorteamos varios libros. Este año estamos más humildes, no tenemos. Hay libros para adquirir, pero creo que checos quedan pocos, ¿no? Sí, de hecho que... ¿Hay algunos? Hay algunos, pero van a traer más, ¿no? Sí, más, ¿no? En un ratito, sí. Qué bien. La lista en la lista que había, ¿no? Hay libros de... Ahora queda Rilke y Kafka, ¿no? Pero había títulos de Milan Kundera, de Bohumil Hrabal, de otros clásicos, más que todo del siglo XX, que son los que marcan las tendencias principales de la literatura checa del siglo XX, ¿no? Milan Kundera y Bohumil Hrabal. Así que... quizá...
este año, pero vamos a repartir los numeritos y, bueno, a ver quién se lo lleva. Un segundo. En traducción, para mí, de Mónica Gustova, que es la mejor traductora de trabajo, ¿no? Bueno, vamos a Sí, para mí, lo conversábamos con Jorge antes, es el mejor de Raval. El más conocido de él es Trenes rigurosamente vigilados, que es la novela en la que después se basó la película que ganó el Oscar, pero a mí el que más me gusta de Raval es este. Él cuenta la historia de un trabajador de la empresa que se dedica a hacer bollos de papel y él va rescatando de todos los libros que llegan y de todo el papel que llega las obras de literatura que a él le interesan. Entonces él va rescatando de toda esa basura las páginas más bellas de la literatura. Nada, es una conversión habla del desecho, de la belleza, de la transformación, de la marginalidad, de un acceso a la cultura que desvinculada de los medios comunes. Es un libro muy, muy lindo, repleto de tristeza y de la belleza y del rescate que puede ser la literatura, ¿no? Dentro de la miseria, de la angustia. No sé, yo para mí lo que ha tenido en mi vida la literatura es el valor que ha tenido en mi vida la literatura. Es que en el momento de mayor angustia, de mayor tristeza, era lo que podía hacerme a mí olvidarme de esos momentos, ¿no? El fútbol y la literatura, las dos cosas que podían hacerme olvidar un poco del presente. Y esta novela habla mucho de eso. Es un personaje solitario, carente de afecto, con un trabajo rutinario y sin embargo, en medio de ese gris, en medio de esa soledad, él va rescatando de los libros que ya no interesan, de los libros censurados, de los libros prohibidos, aquellos escritores que les interesa y los va leyendo y conservando y bueno, creando su propia biblioteca hecha de papel descartable, digamos. Así que bueno, ojalá que el que lo gane lo disfrute tanto como yo, porque me parece un libro hermoso. De un autor desparejo para mí, ya que que para mí está un poquito sobrevalorado. Ahí abro la polémica. Mónica Gustova era muy admiradora de él, era muy cercana a él. Y bueno, es la traductora más importante del checo al castellano, entonces él ha escrito mucho. Era un autor que escribía sin corrección y bueno, así como escribía se publicaba y Gustova traducía todo, a veces sin por ahí medir tanto la calidad. Entonces ha quedado una obra despareja, pero es un escritor valiosísimo. Hay otra película de él que creo que ya la nombró Ana, que es Yo que he servido al rey de Inglaterra, también. No sé si no es la última película de Jiri Menzel. Esa es del 2000 y pico, bastante nueva. Y bueno, la película también es muy buena, igual que Trenes rigurosamente vigilados. Bueno. 235. Bueno, adelante. Felicitaciones. Gracias. Bueno. Aquellos que les interesa el tema o quieren mayor información, si me escriben a Centro Cultural Checo, luego también con gusto les contesto y los trato de orientar en lo que se pueda. Espera. Este es nuestro logo y con un logo parecido tenemos un programa en Radio Cultura, un programa radial
los jueves de 16 a 17 horas, que se llama Humoresque, un puente a la cultura checa, donde tenemos noticias tanto locales como de República Checa, y con gusto serán aceptados tanto online en vivo, pero el programa queda grabado, así que lo pueden con el link escuchar. Acá había preparado porque pensamos que había libros de Kundera, pero se ve que se vendieron y ya ahora cuando llegamos no hay, así que quedamos ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Alfredo por colaborar. El año pasado también colaboró. Gracias, Filip. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su presencia. También quisiera darles a todos y especialmente también a Ana y Alfredo por sus presentaciones muy interesantes. Espero que hayan disfrutado y muchas gracias por apoyarnos. Y bueno, es un gran placer para nosotros difundir la cultura y la literatura checa. Gracias. Y por supuesto a la Unión Europea también por estar en el stand conjunto con todos los países hermanos de la Unión Europea. Gracias. Y hago mías también la gratitud a la Unión Europea por facilitarnos esta idea brillante a partir del año pasado de compartir el stand, de permitirnos a los distintos países miembros tener una presentación de nuestra cultura. Muchas gracias, fue una excelente idea.